Bienvenidos a la sala de las universidades de la Biblioteca Nacional. Hoy estaremos presentando la conferencia titulada La investigación y su impacto en el conocimiento científico, organizada por la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, UTECO. La conferencia que vamos a dar se enmarca dentro de la serie Importancia de la investigación para el desarrollo de las universidades. En la feria pasada del libro acá estuvimos hablando sobre el origen y evolución de la investigación y sobre todo también cómo esta impacta los diferentes espacios de las universidades. En la feria regional del libro que se desarrolló en Asua estuvimos hablando sobre las OTRI, que es un punto que quise traer acá ahora, y vamos a hablar también sobre los trabajos de investigación y su importancia dentro de la academia. Realmente es preocupante cómo en la Universidad Dominicana no se aprovecha en su justa dimensión la importancia de los recursos, tanto humanos como materiales, que se emplean en investigación. Me explico. Por lo regular, en una universidad promedio, una graduación ordinaria pasa de los 400 estudiantes. Si nosotros tomamos esos 400 estudiantes en una media de 3 estudiantes por tesis, que es por lo regular lo que abarcan los diferentes reglamentos de las universidades. En algunas universidades son 2 y a nivel de posgrado 1, pero a nivel de grado por lo regular son 3. Si estamos hablando de trabajos de investigaciones individuales, tendríamos una gran cantidad de trabajos de investigación que pudieran impactar positivamente un área específica si se saben enfocar. Pero no obstante esto, también pudiéramos estar concienciando a nuestros estudiantes de la importancia de realizar un buen trabajo de investigación que lo vaya convirtiendo en un experto en un área específica y que luego pueda convertirse en su primera publicación. En ese sentido también vamos a hablar brevemente al final de la participación sobre las OTRIs. Las OTRIs son las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación. ¿Qué sucede? Por lo regular, en las universidades, cuando realizamos trabajos de investigación, las tesis que se hacen tienen como prerequisito, son un prerequisito para la obtención de un grado, y por ende se examina la tesis y luego se engavetan. Y no hay unas oficinas, no hay unos departamentos que se encarguen de vincular ese trabajo de investigación con el área donde se realizó. Por ejemplo, muchas veces se va a una escuela, se hace un levantamiento sobre prácticas pedagógicas, se llegan a unos resultados muy interesantes, pero se guardan y no se socializan luego con ese centro educativo que pudiera de una forma u otra aprovechar esa inversión que se ha hecho para mejorar sus prácticas pedagógicas. En ese sentido, las personas que están acá, que ya han hecho tesis, van a refrescar algunos conocimientos sobre los diferentes elementos de la estructura de un trabajo de investigación, y los que no lo han hecho, que lo tendrán que hacer, si prestan atención, podrán tener un soporte para cuando vayan a realizar su trabajo de investigación. Planteaba Albert Einstein que es más importante para la ciencia saber formular problemas que encontrar sus soluciones. Es decir, muchas veces la pregunta es más importante que la respuesta, porque la pregunta pare la respuesta. Y en muchas ocasiones en investigación cometemos un error tipo 2, que es dar la respuesta correcta de la pregunta equivocada. O sea, usted se plantea un objetivo que nada tiene que ver con su título y usted está llegando a unos resultados que entre comillas son válidos, pero que no dan respuesta a la temática que usted ha estado investigando. Y por ende se comete ese error tipo 2. De ahí la importancia de la coherencia del proceso como tal. Ahora bien, los trabajos de investigación en las universidades, como ustedes saben, toda academia tiene por lo regular como base 3 elementos fundamentales, que son docencia, investigación y extensión, y ahora se está colocando un cuarto elemento, que es la gestión, como parte importante de los procesos que se realizan. En ese sentido, docencia, investigación y extensión, la investigación muchas veces se mezcla con lo que es el proceso académico para fortalecer el profesional que va a la calle, que va a egresar, que va a entrar al campo laboral. Y por lo regular, como un prerequisito para usted poder egresar de una academia, usted
o realiza proyectos de intervención, que son unos proyectos en donde se desarrolla una descripción gráfica de antes, durante y después de una problemática, y en ese mismo sentido se va viendo cómo los estudiantes con unos recursos y con unos procedimientos le dan solución a esa problemática. Es lo que se denomina investigación-acción, que es, dentro de la investigación, a mi juicio, la que más resultado da cuando vamos a hablar en el ámbito académico. Tenemos otra modalidad, que es la modalidad de monográfico. La monografía, por ejemplo, imaginémonos que ustedes fueran todos una clase, un grupo, comenzamos a preparar una investigación, cada uno con un capítulo, y entre todos se presenta un trabajo final, una monografía. Y el tercero, que es el que nos compete, que es el que vamos a enfocar, que es del que vamos a mostrar un esquema que no necesariamente tiene que ser un esquema definitivo, sino un esquema tentativo, un esquema que se adapta a varias áreas, es el denominado tesis, que realmente yo no me atrevería a llamarle tesis, sino trabajo de investigación final, más que una tesis, porque una tesis conlleva un sinnúmero de elementos de mucha profundidad. Por lo regular, un esquema de investigación contiene los siguientes elementos: el título de la investigación, el índice, la dedicatoria, los agradecimientos, la lista de cuadros y de gráficos, la lista de anexos y un resumen ejecutivo que permita al lector, en no más de una página o media página, tener una síntesis de qué trata el trabajo de investigación que va a leer o que tiene en sus manos. Ahora bien, por lo regular, un trabajo de investigación se divide en capítulos, y hasta el anteproyecto, porque hay lo que es el anteproyecto y está el trabajo ya completo. Hasta el anteproyecto hay 3 capítulos. Un capítulo 1, que son los elementos introductorios, un capítulo 2, que es el marco teórico, y un capítulo 3, que es la metodología que se va a desarrollar. Luego esos capítulos, con un hilo conductor que debe de tener el proceso de investigación, van a ir pariendo los demás capítulos, que serían el capítulo 4, presentación de los resultados, capítulo 5, análisis de los resultados, y capítulo 6, conclusiones y recomendaciones. Por lo regular, las conclusiones y las recomendaciones en algunas academias lo numeran, en otras no lo numeran. En este capítulo introductorio tenemos los elementos de los antecedentes, planteamiento del problema y preguntas de investigación, justificación, objetivos generales y objetivos específicos, variables e indicadores, alcance y límite y definición de términos. Yo voy brevemente, muy brevemente, a ir dando algunas pinceladas sobre estos elementos. Por lo regular, los antecedentes sirven para contextualizar un estudio, para ver qué se ha hecho con relación a ese estudio, pero sobre todo se tiene la visión errónea de que los antecedentes se realizan para no repetir el estudio. Eso realmente es un error en el que cae mucha gente. Un estudio se puede repetir 10 veces si en la metodología se establece el protocolo de por qué se va a repetir 10 veces, porque fácilmente pudiéramos hacer un estudio, una investigación de corte longitudinal en donde vamos a medir cómo evoluciona un fenómeno en 10 años y vamos cada 3 años a repetir la misma investigación, y luego entonces podemos hacer un análisis para ver cómo ha variado el fenómeno estudiado en esos 10 años. Es decir, que se cae entonces el postulado de que los antecedentes son para que no se repita la investigación. Ahora bien, ¿para qué sí sirven los antecedentes? Que a mi juicio es uno de los puntos más importantes. Los antecedentes sirven para contrastar los resultados a los que usted arriba en su investigación. Sirven como un testigo. Imaginemos nosotros que cuando usted aplicó su cuestionario, usted le aplicó a profesores, a estudiantes y a empleados de la escuela X. Los antecedentes serían un cuarto elemento para usted poder cuadrangular esa información y ver cómo
personas que hicieron investigaciones partiendo de la misma variable que usted va a investigar, a cuáles resultados llegaron, porque se supone que si usted va a utilizar, por ejemplo, un libro en unos antecedentes y una tesis, es porque se relaciona con una de las variables que usted va a investigar o guarda relación con la temática, por lo que el planteamiento que hay en ese libro servirá de referencia para usted poder fijar posiciones con relación a lo que plantea ese determinado autor y con relación a lo que usted puede encontrar cuando realice su investigación. Y los antecedentes, por lo regular, se pueden clasificar en dos bloques: antecedentes históricos y antecedentes teóricos. Estoy hablando en una investigación en función de un trabajo de investigación académico para la obtención de un grado en una universidad. Imaginémonos que usted está estudiando en UTECO y usted tiene que hacer una tesis para egresar, en ese sentido. Entonces, los antecedentes históricos no son más que una descripción cronológica de cómo se ha comportado el fenómeno desde el momento de su aparición hasta los momentos en que usted está realizando la investigación. No obstante, ese elemento cronológico tiene que hacerse de manera inductiva o deductiva, pero que usted tenga claro cómo es que lo está haciendo. No es que le va a aparecer un año acá, otro año acá, otro año acá. Tiene que ir de lo general a lo particular o de lo particular a lo general, y que se vea en el esquema que usted lo está haciendo de esa manera. En cuanto a los trabajos teóricos, hay dos grandes elementos dentro de los trabajos teóricos, que son los trabajos de investigación y los textos. ¿Por qué son dos grandes bloques? Porque no es lo mismo usted utilizar en una tesis un libro que utilizar un trabajo de investigación. Una tesis, otra tesis, por decirlo así. Por una sencilla razón. Además de que el libro se puede tomar como una fuente secundaria y hay un planteamiento que quizás no sea 100% con relación a la temática que usted está investigando, sino un elemento que haya. En el trabajo de investigación se supone que para usted poder tomarlo como antecedente tiene que haber una, dos o más variables que se relacionen con su trabajo de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Específicamente, que si yo tengo, por ejemplo, una variable que sea prácticas pedagógicas, y en mi tesis yo tengo una variable que sea prácticas pedagógicas, y utilizo esa tesis en los antecedentes, luego podré en los resultados comparar los resultados de esa variable con los resultados de la variable que yo estoy enfocando. Y por eso la importancia y la diferencia de utilizar un trabajo de investigación, una tesis, que utilizar directamente un libro. Otro elemento importante que tenemos al momento de usted comenzar a trabajar con su proyecto de investigación es el planteamiento de problemas. Dice Roberto Sampieri que un problema bien planteado está parcialmente resuelto. Cuando usted logra enfocar directamente los diferentes elementos que componen un problema de investigación, automáticamente eso permite que usted aclare la idea de investigación, pero sobre todo que usted tenga una visión pormenorizada de por dónde va a enfocar el fenómeno. Por ejemplo, hay 4 elementos que se toman en consideración para plantear un problema de investigación. Son estos: síntomas del problema, diagnóstico del problema, pronóstico del problema y preguntas relacionadas con estos. Si yo, por ejemplo, hiciera un silogismo de esto que estoy planteando acá con una visita suya al médico, usted va al médico y el médico lo primero que le dice es: ¿qué es lo que le pasa a usted? A mí me duele. ¿Desde cuándo le duele? Desde tal fecha. Entonces ahí él agarra y piensa, bueno, si tiene un dolor en esta área, pudiera ser esto. Entonces puede decir por qué puede estar sucediendo eso. Ahora, el pronóstico es, bueno, vamos a hacerle análisis para ver si es así, confirma es así. Y luego viene entonces la pregunta: ¿usted tiene dinero para operarlo aquí o lo mandamos para un hospital? Entonces ahí viene el elemento. Así mismo vamos a ver aquí cómo en este elemento de la investigación están esos mismos elementos. Los síntomas del problema. ¿Qué es lo que está sucediendo que evidencia que tenemos un problema? ¿Qué es lo que evidencia que tenemos un problema?
Segundo, el diagnóstico. ¿Por qué puede estar sucediendo ese problema? ¿Qué lo provoca ese problema? Tercero, pronóstico. ¿Qué sucedería si ese problema no se soluciona? Y cuarto, preguntas, que son por lo regular 3 o 4 preguntas que usted se formula con relación a lo que usted está investigando. Luego de que ya usted tiene claro qué es lo que va a investigar y ha planteado su problema, viene a justificar ese problema de investigación. ¿Por qué debo realizar esa investigación? Y para la justificación hay varios elementos importantes. Primero, ¿por qué es importante solucionar ese problema? ¿Quiénes se ven involucrados en ese problema? ¿Cuál sería la posible solución de ese problema? ¿Y cuáles son los aportes que usted como investigador, usted como estudiante va a hacer en lo social, en lo bibliográfico y en lo teórico? En lo social, ¿qué aporte usted le va a hacer a la población que se está involucrando en ese trabajo de investigación? En lo bibliográfico, ¿para qué va a servir ese trabajo? O sea, ese trabajo, ¿dónde se podrá utilizar luego de que usted lo haga? Y en lo teórico, ¿cuál es el marco teórico que usted va a trabajar? ¿Cuál es el enfoque que usted le va a dar? ¿Cuáles son los principales postulados que usted va a defender con este trabajo de investigación? Luego vienen los objetivos de su trabajo de investigación. Ahora bien, dentro de los objetivos hay 2 subcategorías: el objetivo general y los objetivos específicos. Existe un postulado en investigación que reza de la siguiente manera: el objetivo general de toda investigación será el título de la misma acompañado de un verbo en infinitivo. Para los que están aquí que son estudiantes de secundaria, el infinitivo de los verbos ar, ir. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? Atendiendo al verbo que usted utilice en ese momento, será el tipo de metodología que usted va a utilizar en el capítulo 3 de su trabajo de investigación. Por ejemplo, si usted utiliza, comparar las prácticas pedagógicas de la escuela Juan Sánchez Ramírez con las de la escuela primaria Pueblo Nuevo, ya el tipo de estudio que usted va a realizar es un tipo de estudio comparativo. Y vamos a ver eso un poquito más adelante. Entonces, asimismo, imaginémonos que mi trabajo de investigación sería, por poner un ejemplo, nivel de deserción en los grados de primero, segundo y tercero de primaria en la escuela Ana Martina José, Tanda Vespertina, año 2018. Para yo convertir ese título en un objetivo general, yo le puedo colocar determinar el nivel de deserción y automáticamente continuar con la frase, ya ahí tengo el objetivo general. Los objetivos específicos serán 4 elementos que yo voy a desglosar de ese objetivo general para poder continuar. Asimismo, esos 4 elementos se convierten luego en 4 variables. 4 variables de manera sencilla. Otro elemento importante que tenemos acá es el alcance del estudio. Cuando hablamos del alcance del estudio, por lo regular nos referimos en investigación a la delimitación, de dónde a dónde va a ser su estudio. Y existen 2 marcos de delimitación: delimitación espacial y delimitación temporal. Delimitación espacial, ¿cuál es el rango geográfico que yo voy a abarcar? Y delimitación temporal, ¿de qué fecha a qué fecha voy a hacer el trabajo de investigación? Con relación a la definición de términos, vamos a enfocarnos en que los términos que se van a definir son términos muy prácticos del área que se vaya a investigar. Por ejemplo, en áreas como agropecuaria, a usted le hablan de la cucurbita pepo y usted no sabe lo que es eso. Pero el que estudia agropecuaria sabe que eso es la uyama. A usted le hablan de Oryza sativa y usted dice, ¿qué es eso? No, eso es el arroz. Entonces, asimismo, si usted va a utilizar esos términos en un trabajo de investigación, recuerde que usted no está haciendo ese trabajo de investigación para gente que quizá conoce el área, sino para todo público, y por ende tiene que ser lo más explícito posible. En el capítulo 2, la revisión de la literatura, lo que se hace regularmente en un trabajo de investigación, de tesis
monografía o proyecto de intervención es simple y llanamente operacionalizar las variables de investigación. Usted va a tomar las 4 variables de investigación y va a hacer 4 capítulos. Y entonces cuando usted agarre la variable número 1 y haga el capítulo 1, por ejemplo, imaginémonos que la variable 1 es lo que le dije ahorita anteriormente, prácticas pedagógicas. Cuando usted agarre la variable 1 y haga un capítulo, prácticas pedagógicas, y describa todo, automáticamente usted se va a encontrar con que va a operacionalizar sus variables y todo el mundo va a saber de qué usted está hablando. Luego caemos a lo que es el capítulo 3 de un trabajo de investigación. Este capítulo 3, por lo regular, se denomina metodología. Y ahí es donde usted va a describir cuáles son los elementos metodológicos que usted va a utilizar para realizar ese trabajo. Es bueno señalar que dependiendo de lo que usted haya hecho anteriormente, tanto en objetivos, tanto en variables e indicadores y en el planteamiento del problema, será lo que se va a hacer aquí. Por eso hablaba anteriormente del error tipo 2. ¿Cuál es el error tipo 2? Dar la respuesta correcta a la pregunta equivocada. Asimismo, si usted en sus objetivos planteó una cosa y aquí entonces la metodología hace otra, hay un arroz con mango que fácilmente hay problemas. Por ejemplo, el diseño de una investigación se relaciona directamente con la manipulación o no de las variables de estudio. ¿Cuándo se manipula una variable o cuándo no? Bueno, cuando hablamos de manipulación de una variable, nos referimos específicamente a que usted va a aplicar a esa variable un sinnúmero de controles para que no se salga de los parámetros de medición. Una variable es una condición observable susceptible de ser medida. En ese sentido, por ejemplo, imaginemos nosotros, para poner un ejemplo sencillo, en el área de agropecuaria. En el área de agropecuaria nosotros vamos a hacer una investigación experimental, en donde vamos a manipular todas las variables y vamos a sembrar una finca de arroz. Y en ese experimento que vamos a hacer, vamos a dividir esa finca de 50 tareas en 10 fincas de 10 tareas. En 5 fincas de 10 tareas. Y a esa le vamos a aplicar, vamos a agarrar y vamos a sembrar una misma semilla, vamos a aplicar una misma cantidad de fertilizante, vamos a sembrarlo a la misma hora, vamos a manipular todas las variables. Ahora bien, si yo fuera a desarrollar una práctica en un aula, por lo regular, cuando se trabaja con seres humanos, no se pueden manipular todas las variables. Y eso da otro tipo de diseño. Pero también hay tipos de estudio en donde usted no manipula ninguna variable. Y eso da otro tipo de diseño. Y ahora me explico. El diseño se puede clasificar en 3 grandes bloques: diseño experimental, diseño cuasi experimental y diseño no experimental. El diseño experimental es cuando usted manipula todas las variables, que por lo regular son estudios de laboratorios, bioanálisis, agropecuaria, veterinaria, medicina. Cuando usted manipula algunas variables sí y otras no, son estudios de corte cuasi experimental y por lo regular se da en grupos sociales. Por ejemplo, ahora mismo, aquí donde estamos hablando, no se pueden manipular todas las variables. ¿Por qué? Porque Juan de Dios está aquí, el maestro Dalijá que está allá, y la variable distancia con relación al orador no la podemos controlar. Pero también cada uno de ustedes tiene un peso diferente, una edad diferente, vino de un lugar diferente, vinieron en vehículos diferentes. Entonces, todos esos elementos podemos encontrar que no se van a poder manipular. Por eso son estudios cuasi experimentales. Y hay estudios, por ejemplo, como los que se realizan en el área de mercadeo y otras áreas, donde usted no manipula ninguna variable, solamente hace una descripción de datos. Ahora, el tipo de estudio tiene que ver directamente con el nivel de profundidad que exista de lo que usted va a investigar. Por ejemplo, existen 4 grandes bloques de tipo de estudio: estudios exploratorios, estudios descriptivos, estudios correlacionales
y estudios explicativos. Y dependiendo del nivel de conocimiento que haya de esa temática, será el tipo de estudio. Por ejemplo, cuando se dio el caso de la gripe aviar H1N1, todos los estudios que se fueron a realizar tenían que ser estudios exploratorios. ¿Por qué? Porque no sabíamos lo que había sobre eso. Luego que ya se estudió, se investigó, entonces se pasó a otro bloque de estudios que tendría que ser estudios descriptivos. Ya yo puedo describir una realidad. Luego de que ya se hicieron estudios descriptivos, se pasa al siguiente nivel, estudios correlacionales, cómo se correlaciona una cosa con otra, y luego que usted hizo estudios correlacionales, baja entonces a estudios explicativos. Y voy ahora a tratar de poner un ejemplo más sencillo. Si ahora mismo a la gente que vino de Cotuí, yo le digo, ¿qué hay detrás de esta biblioteca hacia allá? Muchos me dirán, no sé. Yo le digo, ok, salga, vaya y explore. Cuando él va y explora y observa que ya exploró y vio lo que había, entonces viene y yo le digo, dígame una cosa, ¿qué hay para allá? Entonces él me describe y me dice, bueno, para allá y esto y esto. Entonces yo le digo, ¿tú por casualidad aquí en la capital has visto otro lugar parecido a este? Y me dice, sí, en el conservatorio. Entonces ahí correlaciona. Y luego entonces yo le digo, ¿y por qué tú crees que se parece? Bueno, que son dos plazas que se dedican a la cultura. ¿Usted me entiende? Entonces ahí vuelve y explica. Y de ahí la importancia a que usted tenga claro, cuando va a realizar un trabajo de investigación, a cuál de esos niveles corresponde la línea de lo que usted va a investigar. Con relación a la descripción de la población y selección de la muestra, esto es sumamente fácil. Existen software para eso, existen metodologías para eso, existen tablas que le dicen cuando usted tiene una población de tanto a tanto, usted va a tomar tanto. Cuando usted tiene una población de tanto a tanto, puede tomar tanto. Y eso científicamente es explicable. ¿Y por qué se utiliza descripción de la población y selección de la muestra? Primero, cuando usted describe a la población, usted está diciendo un sinnúmero de características propias de quien usted va a investigar. Y selecciona una muestra en el entendido de que muchas veces no hay recursos para hacer un estudio censal en donde yo abarque a todos los individuos que voy a investigar. Y por lo regular, en este sentido, existen tres componentes que todo el que va a investigar debe tomar en consideración. Universo, que es la totalidad, población, que es un segmento del universo, y muestra, que es el elemento que voy a tomar de la población que voy a investigar. Así pues, toda la carrera de la universidad pudiera ser el universo, la población pudieran ser los estudiantes de mercadeo y la muestra un segmento de los estudiantes de mercadeo. ¿Por qué? Porque el estudio no es censal, porque no se tienen todos los recursos para aplicarle a todo el mundo o el tiempo para hacerlo, y ya está demostrado que existen protocolos científicos, metodológicos que le permiten a usted proyectar lo que usted hizo a pequeña escala, a gran escala. Me explico más sencillo. Cuando usted se va a hacer un hemograma, no le sacan toda la sangre. Le sacan una muestra de sangre y le hacen el hemograma y le dicen, mire, usted tiene esto y esto. Los instrumentos de investigación son determinantes porque aquí es donde se salva el error tipo 2. Por lo regular, los instrumentos de investigación, el instrumento tiene lo que se llama áreas, tiene lo que se llama partes del instrumento, tiene lo que se llama secciones del instrumento. Entonces, ¿cómo se evita un error tipo 2? Sencillamente se evita un error tipo 2, que cada sección del instrumento de investigación sea una variable de la que usted va a investigar. Por ejemplo, variable 1, variables demográficas, variable 2, prácticas pedagógicas, variable 3. Entonces, ¿qué sucede? Ese instrumento va a medir realmente los elementos que componen su variable de investigación, y ahí usted va a evitar realizar un error tipo 2, que ya ustedes saben lo que significa. Para la validación del instrumento, aquí sí se cometen unos errores fuertes, señores. Aquí hay personas que han hecho tesis de grado, han hecho tesis de maestría, y otros que van a hacer tesis de maestría. El error más grande que se comete es validar un instrumento diciendo que se le pasó a un panel de expertos.
Y muchas veces a ese panel de expertos no se le llevan ni siquiera las variables y los indicadores para ver si el instrumento mide realmente la variable y los indicadores. Y la metodología, ver los elementos metodológicos, a ver si están acorde. Óigame, para hacer una validación de un instrumento, existen dos coeficientes que usted o busca un estadístico para que lo haga, o usted lo puede hacer utilizando un software que se llama SPSS. Hay lo que se llama un coeficiente alfa de Cronbach para la consistencia interna y un coeficiente kappa de Cohen cuando se trata de una validación interjueces. Por ejemplo, yo le apliqué un instrumento a él y yo quiero ver si realmente los dos lo están entendiendo. Aplico un procedimiento que se llama kappa de Cohen, en donde yo comparo los niveles de similitudes que ellos tuvieron. Y eso me da un coeficiente que hasta cierto punto me determina si se puede aplicar el instrumento. Sí, se valida. Me da ese elemento. Entonces, ¿qué sucede? Aquí se da un punto sumamente importante. Si usted no validó el instrumento y usted recogió unos datos con un instrumento que no sabemos si mide lo que dijo que iba a medir, después que usted tenga los resultados al final, ¿qué va a pasar? O sea, no va a poder utilizar con precisión eso que usted acaba de levantar. De ahí a que vuelvo y reitero. Primero, elementos puntuales, que esto es bueno que ustedes lo tengan. Dependiendo de cómo usted redacte su objetivo general, será el tipo de estudio. Dependiendo de si va a manipular o no variables, será el tipo de diseño. Las variables de investigación deberán convertirse primero, cada una en una sección del cuestionario. Segundo, cada una en un capítulo del marco teórico. Pero sobre todo, cuando usted describe el instrumento el instrumento de investigación, que usted dice cada uno de los componentes y luego entonces lo valida, usted tiene que dar a conocer el coeficiente que le dio esa validación. ¿Usted sabe por qué? Porque dependiendo de ese coeficiente, usted podrá decir, los datos que yo estoy recogiendo con este instrumento, cada vez que yo levante, aplique 100 instrumentos, o cada vez que yo dé 100 respuestas, de esas 100, 80 se pueden considerar como precisas. Exactamente. Entonces, ahí es donde está el elemento. En el acápite de procedimientos, lo que se hace sencillamente es que se describe cómo se va a hacer el trabajo de investigación. Por ejemplo, para la realización del presente trabajo de investigación, se visitarán las escuelas objeto de estudio para poder hacer una descripción, bla, bla, bla. O sea, ahí usted lo que va a hacer como si fuera una carta de ruta de hacia dónde y cuáles son los pasos que usted va a dar para realizar su investigación. En cuanto a la técnica de procesamiento de datos, existen innúmeros procesadores de datos. Los más comunes son el IPRC, el SPSS. SPSS y IPRC son los dos más robustos que se conocen. Hay otro que se llama Infostat, que también es muy robusto, que se utiliza en el área de agropecuaria bastante. ¿Cuál es la ventaja de esos software? Esos software, si usted le dedica un tiempito, lo puede manejar. Y yo conozco gente que está viviendo ahora mismo de un curso de procesamiento de datos que yo di, aprendieron a procesar los datos y viven de eso. ¿Ustedes saben por qué? Porque una gente que sepa procesar datos, 300 cuestionarios, usted hay que buscarle 30,000 cañones para que usted lo procese. Y ahí usted le tira todo procesado y solamente usted lo único que va a hacer es hacer una plantilla, digitar eso y decirle qué es lo que usted quiere de esos datos. Y ahí le tira todos los análisis. SPSS se llama el software. Está disponible en la biblioteca de la universidad. Lo tenemos también en el departamento de investigación. Y al que lo quiera, yo lo puedo facilitar con un curso en video que le pueda servir para si va a realizar algún trabajo de investigación. Eso tiene que ver con las técnicas de procesamiento de datos. ¿Cómo lo va a hacer? Mucha gente, por lo regular, lo que hace es que coge una calculadora y multiplica la frecuencia de los datos. Pero realmente ahí, desde que usted ve un trabajo hecho así, lo primero que cuando usted suma, en lugar de 100 le da 100.3 o 100.2 y ya ahí hay problema. Usted no puede dar más que lo que permite la suma de... Tenemos los límites del estudio. Fíjense bien que pudiera entenderse por límites hasta dónde llega.
Recuerden que anteriormente hablamos de alcance. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes saben que existen palabras homófonas y palabras homógrafas, y palabras que adquieren la significancia atendiendo al contexto en el que usted la utilice. Por ejemplo, esto es una mano, pero yo le digo, vamos a jugar una mano de dominó. A fulano le dieron una mano de palo, a esa pared le dieron 3 manos de pintura. Fíjense, órgano del cuerpo, jugada, golpiza, aplicación de pintura. Asimismo, aquí la palabra límites, en lugar de poner una raya hasta aquí, estaríamos hablando de cuáles pudieran ser las limitantes que pudiera encontrarse con ese estudio. Por ejemplo, muchas veces el acceso a la persona que usted le va a aplicar el cuestionario es una de las principales limitantes. Un error que comete la gente, por ejemplo, es decir, porque suena bonito, análisis psicológicos de mujeres agredidas sexualmente por un familiar o por alguien X. Lo primero es que cuando una mujer es agredida sexualmente, por lo regular no quiere hablar de eso. Y en segundo lugar, se va del sitio donde usted la va a encontrar. ¿Usted me entiende? Entonces, por eso desde el principio hay que tener el enfoque, ¿dónde vamos a tener las personas para aplicar un determinado instrumento? Eso ya lo dije. Entonces, como decía anteriormente, miren aquí, luego viene el capítulo 4, que son la presentación de los resultados, el 5 la discusión y las conclusiones y recomendaciones. ¿Qué sucede? Si ustedes observan siempre acá, solamente me circunscribí a colocar una frase que dice: se recomienda que se haga por variables o por objetivos de investigación. Y si el estudio tiene hipótesis, que se haga por hipótesis. Pero no por los 3, sino por uno de los 3. Por eso, si ustedes recuerdan lo que dijimos anteriormente, cuando usted tiene 4 objetivos, esos 4 objetivos, de ahí salen las 4 variables. Pero de esas 4 variables usted va a tener los 4 capítulos del marco teórico. Pero esas 4 variables también son las 4 secciones del instrumento de investigación. Lo que quiere decir que cuando usted presenta los resultados por variable, por objetivo, de los 4, está siendo coherente, pero por uno de todos. Si usted decidió variable, presentó por variable y va a ser coherente en todo el proceso de investigación. Por último, tenemos recomendaciones, limitaciones del estudio. Por lo regular, es una de las dificultades que tenemos los estudios en República Dominicana. No decimos dónde tuvimos dificultades en el estudio, y eso resulta sumamente importante para el que viene atrás y va a utilizar esa tesis como referencia. ¿Por qué? Porque pudiera salvar esa situación. Pero sobre todo, otro gran error que cometemos al momento de realizar una investigación en nuestro país es que no hemos incorporado las futuras perspectivas de estudio. O sea, ¿cuáles son las interrogantes que se abren cuando usted realizó este estudio? Por lo regular en investigación, cuando usted cierra una puerta, abre 15. Así de sencillo, óigame. Usted agarró y realizó un estudio, y de ese estudio, usted haciendo ese estudio, se supone que tienen que aparecer 15 estudios más, fruto de ese estudio, de cosas que usted fue viendo, y por lo regular, eso nosotros no se lo estamos colocando a nuestro trabajo de investigación. ¿Qué traería como ventaja que nosotros a nuestro trabajo de investigación le coloquemos este elemento? Bueno, que si yo quiero desarrollar una investigación en esa misma línea de investigación, pudiera ver cuáles líneas se abrieron y tomar un título de eso, que ya sería interesante. Y por último, referencias y apéndices. Esto es con relación a la estructura de un proyecto de investigación. Otro elemento sumamente importante que debemos tomar en consideración dentro de la investigación en las universidades es la creación de grupos, equipos de investigación. Y sobre todo que esos equipos de investigación sean los que manejen esas estructuras que se denominan OTRIs, Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación. ¿Y por qué es determinante realizar equipos de investigación? ¿Y por qué es determinante que se creen estas OTRIs? Fíjense, en las universidades se supone que están los principales científicos del país. En las universidades está la gente que piensa. Exactamente. Entonces, mi pregunta es, ¿esos científicos están agrupados por área de interés?
están investigando en esas áreas de interés. ¿Qué se está produciendo? ¿Cuántas patentes estamos produciendo en República Dominicana desde las universidades? ¿Cuántas? Inclusive, para que tengan este dato, una de las patentes más recientes, que fue un catalizador de dióxido de carbono que se patentizó desde INTEC, fueron 2 estudiantes cotuizanos y uno de ellos egresado del Politécnico Juan Sánchez Ramírez, Fran Carlos Esteban Bencosme. Sí. Egresado del Politécnico, y comenzó, óigame bien, comenzó con la idea desde el Politécnico. Ahora yo me pregunto, nosotros que ahorita hablaba tras bastidores con un equipo, ¿qué estamos haciendo en ese sentido? ¿Qué estamos investigando? ¿Cuál es nuestra línea de investigación? ¿Dónde es que nosotros vamos a ser fuertes? En ese sentido, miren, para los que están vinculados con las universidades, las OTRI son unidades que actúan como puente, uniendo los centros universitarios con sectores públicos y privados del país, con centros tecnológicos, con empresas y con la sociedad en sentido general. Me explico. Imaginemos nosotros que los productores de arroz de Cotuí le ha llegado una plaga nueva y hay que investigar sobre eso. ¿Quiénes lo van a hacer? Se supone que en las universidades tienen que haber equipos destinados a dar ese servicio. Pero ¿qué estamos haciendo? Lo que hacen los productores es que se van a Fersan, se van a Ferquido, se van a una empresa externa, contratan unos investigadores, buscan la solución de eso y se quedan ellos con la patente. Imaginemos nosotros que pudiéramos entonces, desde la universidad, desde una estructura como esta, darle respuesta a esos productores y que ellos mismos se encargarían de patentizar y procesar ese producto que puede solucionarle ese problema. Entonces, de eso es que se trata. Estas oficinas, por lo regular, no son tan viejas, no son una cuestión de mucho tiempo. En 1988 en España comenzaron a crearse unas estructuras que se realizaron en función de cooperación que se hacían en departamentos en investigación y desarrollo. Entonces, fue creándose directamente un marco europeo que luego dio como resultado lo que son las OTRIs, que fueron ya en el año de 1996 creadas por carácter oficial e inclusive establecidas por carácter oficial en las universidades europeas. Ahora nosotros, como miembro de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades y de la directiva, estamos promoviendo la incursión en República Dominicana de las OTRI. Muchas personas, por ejemplo, tienen, cuando abrimos grupos de discusión, le quedó la duda porque hablábamos de que las OTRIs gestionan la propiedad industrial e intelectual. Y mucha gente confundió con que se iban a sustituir entonces a ONAPI, con que se iba a sustituir otras, pero nada tiene que ver. O sea, la van a gestionar es desde la universidad. Desde esta estructura, yo tengo este equipo y voy a orientar a este equipo para que él se enfoque en la producción de patentes, en la utilización de software, en el registro de software, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué ventaja tienen las OTRI? Que por lo regular existen unas líneas de investigación que están previamente establecidas. Y fíjense aquí, por ejemplo, aprendizaje móvil, dispositivos digitales, diseño, implementación y evaluación de materiales educativos, educación emocional, educación para los medios, formación permanente y envejecimiento activo, formación universitaria e intervención social, entre otros temas de alto impacto. Hay muchísimos de esos temas a los cuales no le hemos estado dando la trascendencia y desde ahí pudiéramos nosotros entonces estarle dando la trascendencia. Y sobre todo, esas oficinas se encargarían de dar los servicios que yo mencionaba anteriormente: diseño y elaboración de contenido de las TIC para las escuelas, evaluación científico-tecnológica de proyectos educativos, diseño de nuevos recursos didácticos, elaboración de programas de alfabetización digital, que ese será el próximo paso de la educación. Óigame bien algo que le voy a decir. ¿Quiénes son padres aquí? Levanten la mano los que son padres. Bien. Los que son padres saben
que los niños de ustedes toman el celular y ya por intuición lo desbloquean y comienzan a buscar cosas. E inclusive descubren que ese aparato móvil tiene un reconocedor de voz, le dan ahí, le hablan porque no saben escribir y buscan lo que ellos quieren. Entonces, esos niños ya tienen un coeficiente por encima de muchas personas adultas que usted le da el celular para que llamen, y si es persiguiendo lo que vienen, son muertos. No van a llamar, no saben cómo llamar. Entonces, este asunto de la alfabetización digital estará dada de la siguiente manera. ¿De qué me he dado cuenta en las investigaciones que he hecho? Que los niños van aprendiendo por descubrimiento y van asumiendo un nivel de conocimiento directamente de la tecnología. Y por eso habrá que ir pensando en la alfabetización digital y de ahí mismo entonces partir a lo que sería ya otro tipo de alfabetización como leer y escribir. ¿Por qué son importantes las OTRI para las universidades? Porque son un mecanismo que debe de servir de catalizador entre la empresa y la universidad. Por lo regular, la universidad está capacitando un capital humano que debe ir directamente a la empresa. Y si no existe un vínculo entre la empresa y la universidad, entonces fácilmente pudiéramos estar formando un profesional que la empresa no necesita. ¿Qué hacen en universidades estadounidenses, por ejemplo? La General Motors y esas grandes compañías de vehículos mandan a las universidades los últimos motores que están fabricando para que los estudiantes se formen en esa tecnología y cuando salgan entonces ya vengan con un nivel de competencia para insertarse a ese campo de acción. ¿Cómo se relacionaría, por ejemplo, las OTRI con el empresariado? Bueno, esto es sencillísimo, porque las OTRI con el empresariado serían el vínculo para darle respuesta a las necesidades propias del sector empresarial. ¿Qué le digo? Tengo un problema de canales de distribución, ¿cómo lo soluciono? Bueno, yo tengo unos técnicos ahí que pueden ver cómo se soluciona desde canales de distribución. Tengo un problema con una plaga específica, bueno, ahí están los técnicos, etcétera, etcétera. La misión de las OTRI en relación con la universidad y la sociedad. Es bueno que ustedes sepan que las OTRI deben acercar la universidad a la comunidad utilizando el conocimiento en soluciones sociales. O sea, hay cosas que son de beneficio colectivo que no conviene que se patenticen. Por ejemplo, Benjamin Franklin, cuando inventó la estufa para calefacción, él no la patentizó, él la donó para que fuera de uso colectivo. Entonces, así mismo también hay cientos de cosas que debieran ser de uso colectivo. Es difícil de creer que donde se fabricó la primera bombilla hace cientos de años, hay una bombilla encendida desde esa época y no se ha quemado. Y usted compra un bombillo y espere que tiene una cantidad de horas. Eso está matemáticamente preparado. Entonces, ¿hasta qué punto cosas que son de bien social, nosotros debiéramos tomar una visión diferente desde las universidades, desde las OTRI, para poder investigar y transformar esa realidad social? Señores, muchas gracias.